Tan grande honor y privilegio, Rey de Gloria. Te honramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Rey de Gloria. Te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga nuevamente. Le invito a que tome asiento, que se disponga allí en su lugar y que podamos disponer nuestra vida, disponer nuestra alma en esta hora para lo que Dios quiere hacer en este momento a través de su bendita palabra. Así que le invito para que prepare allí la Biblia, prepare allí su agenda de notas y que podamos recibir en esta noche la palabra con gozo, con alegría, sabiendo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces le invito para que se disponga allí. Hemos estado hablando acerca de la mayordomía, ¿no? Hemos aprendido varias cosas. En esta noche quiero continuar hablando de este tema, pero vamos a hablar de dos cosas que son como actitudes opuestas que cabrían en el tema de la mayordomía. Dos actitudes opuestas que cabrían en esta parte de la mayordomía. Entonces, para aquellos que les gusta tomar nota, la codicia y la generosidad. ¿Qué dice la Biblia? La codicia y la generosidad. Vamos a estar hablando de estas dos contrapartes en esta noche. Así que le invito para que esté bien atento y bien dispuesto. Amén. Dice la Biblia, las Escrituras contienen enseñanzas y sabiduría espiritual que nos guían como mayordomos de nuestra vida, hacia una vida de rectitud y de virtud. Y dos de los conceptos que aborda con frecuencia son la codicia y la generosidad. Actitudes totalmente opuestas que revelan el estado del corazón humano. Porque conforme obre la gente en estos dos puntos, eso refleja lo que hay en su corazón. Hay un pasaje donde Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro estará ¿qué? Nuestro corazón. Y cantábamos hace un momento que preferíamos ¿a quién? A Jesús. Que Él era nuestro todo, ¿cierto? Pero ¿será que es verdad? Vamos a mirar en esta noche. En esta noche vamos a explorar lo que las Escrituras dicen sobre la codicia y la generosidad, sus implicaciones en la vida del creyente y cómo podemos aplicar estos principios en nuestro día a día. Primero, una definición de codicia. ¿Qué entienden por codicia? Que no se sacia, ¿no? Quiere más, no se llena con nada. Está comiendo y está pendiente de qué quedó en la olla, ¿cierto? Decía, mi mamá tenía un dicho que decía pan y pedazo debajo del brazo. ¿Qué más? ¿Qué más pueden aportar de codicia? ¿Qué más? Muy bien. Desear lo que otros tienen, eso hace una persona codiciosa. La codicia es el deseo desmedido de poseer bienes materiales o riquezas sin importar las consecuencias o el bienestar de los demás. Eso es la codicia. Deseo desmedido por bienes, cosas, sin importar las consecuencias o cómo tenga que conseguirlo, y sin importar si le está afectando o afecta al bienestar de alguien más. En la Biblia, la codicia es vista como una trampa que aleja al hombre de Dios y lo conduce al pecado. Amén. Numerosos pasajes bíblicos nos advierten sobre los peligros de la codicia, pero hay uno que nos habla más explícitamente sobre este tema. Y está
en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, ¿sí saben dónde están los 10 mandamientos? ¿Éxodo qué? Éxodo 20, no se le olvide. Éxodo 20, cuando usted quiera los 10 mandamientos, Éxodo 20. Que de hecho tenemos que enseñárselos a nuestros hijos, que los memoricen, que memoricen los 10 mandamientos, eso es importante. Éxodo capítulo 20, versículo 17, uno de los 10 mandamientos, que dice, no codiciarás, y nos recalca la importancia de esta advertencia. Vamos a leerlo, ¿qué dice? Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Éxodo capítulo 20, versículos 17. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Amén. Este pasaje va más allá de simplemente prohibir la codicia, ya que nos da ejemplo de lo que las personas codician. Amén. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas diferentes cosas que se nombran nos ayudan a explicar la codicia para que entendamos la intención de Dios y por qué la codicia es pecado. Amén. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Eso es lo primero que dice. No codiciarás la casa de tu prójimo. Una manera en la que se refleja la codicia es a través de la lujuria. La lujuria es un fuerte deseo por algo que Dios ha prohibido. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Samuel. ¿Por qué codiciaron ellos? Exacto, ¿sí ven? Entró por los ojos. Dice que primero fue convencida la mujer y vio que el árbol era codiciable, bueno, apetecible para alcanzar la sabiduría. Entonces le entró ese fuerte deseo por algo que Dios ya había prohibido. Cuando codiciamos, hablando de hombres y mujeres a la par, cuando codiciamos la esposa de alguien más, o cuando estamos casados y deseamos a alguien más, estamos abandonando emocionalmente a la persona con que nos comprometimos para toda la vida. Puede que nunca cometamos el acto físico, porque hay hombres y mujeres que se excusan en eso, ¿sí? Ah, no, es que yo estoy contemplando la creación de Dios, y eso no es pecado, ¿cierto? Hay gente que dice así, no, pero es que yo estoy mirando, eso no tiene nada de malo, yo no estoy haciendo, eso es lo que dicen. Y puede que nunca cometan el acto físico como tal, pero en los corazones están deseando lo que no es de ellos. Y eso es codiciar. ¿Y eso es qué? Pecado. En Mateo 5, 27 al 28, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dijo Jesús. Mateo 5, versículo 27 al 28. Está hablando Jesús acerca de esto que estamos hablando. Mateo 5, 27 al 28. Dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente, leo para ustedes. Dice, ¿han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer o a un hombre, ya ha cometido adulterio con él o con ella en el corazón. Aunque el acto físico tiene consecuencias devastadoras,
lo primero es igual de inmundo para Dios. ¿Por qué? Porque es imposible que digamos que amamos a nuestro prójimo y al mismo tiempo estar codiciándole su cónyuge. Es imposible decir que yo amo a mi prójimo si por debajo de cuerda o a sus espaldas estoy pensando en hacerle daño. ¿O cuántos no han visto cuánto daño se hace cuando se comete el adulterio? Se hace mucho daño, ¿cierto? Los primeros que sufren pues son los más involucrados y los que más sufren son los que quedan en el medio. ¿Quiénes? Los niños, esos son los que más sufren. Uno también, claro, pero ellos sufren más porque no entienden muchas cosas y no saben cómo manejar esas situaciones. Dice Primera de Pedro 1:22, en la versión Nueva Biblia Viva, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Mire lo que dice. Ahora que ustedes se han purificado porque obedecen a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense con todo su corazón unos a otros. Por eso es que es imposible decir que yo amo a mi prójimo si por debajo estoy pensando en hacerle mal. Por eso dice, ámense con todo su corazón, con amor sincero. En Marcos 12:33, en la traducción lenguaje actual, Marcos 12:33, uno de los maestros de la ley, al preguntar a Jesús sobre cuál era el mandamiento más importante de todos, Jesús lo resume en dos partes. Eso está en Marcos 12:33. Los maestros le preguntaron a Jesús, Jesús responde y este maestro de la ley dice, respondiste bien, maestro, diciéndole a Jesús, ese es el mandamiento más importante. Y le resume el otro, dice, debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás, debemos amar con todo nuestro ser, ¿a quién? A Dios. Y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos, o sea, estos dos, son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Mire la importancia de amar al prójimo. Lo dice la Escritura, en eso se resume toda la ley, en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La codicia hace que veamos a nuestro prójimo como un rival. Y eso crea celos y envidia y puede llevarnos finalmente a materializar el pecado interior. Sigue diciendo ahí en el versículo que estamos leyendo de Éxodo 20:17. Sigue diciendo la parte siguiente, dice, no codiciarás a su siervo o sierva, dice allí. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva. En la mayoría de las culturas, tener sirvientes implicaba que la familia estaba ¿cómo? Que tenía buenos modos, que tenía platica, ¿sí? La mayoría de los seres humanos somos propensos a compararnos con otras personas y juzgamos nuestro propio éxito, por cómo pensamos que nos comparamos con otros. ¿No ha hecho usted eso alguna vez? Que usted mira al vecino y el vecino llega en camioneta y tiene tremenda casa y usted, uy, y yo no tengo ni pa'l bus. ¿No le ha pasado a usted que usted empieza a comparar su éxito con el éxito de los demás? Empieza como, ¿y a mí por qué no? ¿Y yo por qué no? ¿Por qué no he ascendido? ¿Por qué no he subido? Decimos cosas como, ¿por qué yo no puedo tener lo que ellos tienen? ¿O por qué a mí no me va así de bien como a ellos? Esos son pensamientos y palabras que tal vez vienen o han venido a nuestra mente. ¿O por qué ellos sí tienen y yo no? ¿Sí?
La forma de codiciar en estos tiempos es, yo tengo que estar igual que mis vecinos. Yo debo tener lo que ellos tienen. Y todo esto nos lleva a la insatisfacción con lo que Dios nos ha dado. Porque empezamos a mirar ¿qué? Lo que no tenemos. Siempre que hablo de esto me hace acordar cuando veía uno el Chavo. ¿Sí recuerdan cómo era Kiko? El pobre Chavo allá jugando con una caja ahí con tapas, un carro ahí medio armado ahí. Y se quedaba mirándolo y iba y sacaba el carrito, el juguete nuevo y empezaba, ¿cierto? Qué tremendo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo como para ilustrarlo. Está la ama de casa ahí, está feliz en su hogar, limpiando, barriendo, haciendo la cena, sin importarle todo el trabajo que requiere. Y tiempo después, conocí a una señora, se hacen buenas amigas, y esta la invita a su casa una tarde para almorzar. Al llegar a la casa, lo primero que nota es que no es la señora quien le abre la puerta, sino un mayordomo, quien le dice a la señora que ella ha llegado. Luego al pasar la puerta, lo segundo que ve es que la casa está impecable, brilla. La casa está impecable y la saluda la empleada de servicio, quien le dice que si le puede ofrecer una bebida caliente o fría mientras baja la señora. Luego, después de charlar con la señora, un rato, el cocinero pasa a la sala para decirles que el almuerzo finalmente está listo. Finalmente termina la tarde después de haber pasado un tiempo muy agradable compartiendo un almuerzo espectacular. Se despiden y ella se va para su casa. Cuando llega a su casa, se siente insatisfecha con su propia casa. Imagina lo fácil que sería la vida si tuviera empleados como los de su vecina y comienza a despreciar la comida humilde que ella sirve en su casa. Ahora le es tedioso y molesto la tarea de tener que arreglar su casa y tener que abrir su propia puerta. Y empieza a codiciar los sirvientes de su vecina, y esto la lleva a tener una falta de gratitud y de contentamiento. ¿Ha pasado? Sí, eso es historia de la vida real. ¿Sí o no? Me toca llegar a lavar estos trastes. Me toca llegar a lavar ese cerro de ropa. Ese baño como está de sucio. Y la gente allá fuera en un hospital tirada, ay, ojalá pudiera pararme al menos a hacer aseo al baño. Dice Proverbios 15:16 en la traducción lenguaje actual. Proverbios 15:16. Dice, más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Qué tremendo, ¿no? Pero el mundo que vende, ¿qué es mejor ser qué? Rico. Y no estamos diciendo que sea mal o esté mal tener dinero. Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es cuando muchas personas sacrifican familia, salud y principalmente su relación con Dios por perseguir el dinero. Eso es lo que está mal. En Lucas 12:15, Jesús dijo que tuviéramos cuidado con todo tipo de avaricia, porque la vida no se mide por cuánta bendición material tiene una persona. Tremendo como son de contrarios los principios del reino, ¿no? Porque en este mundo, ¿quiénes son los más elogiados? Los que tienen. Los más honrados, los más, uy, no, mire, ese es un hombre exitoso. Tiene de todo. Pablo en Filipenses 4:11, hablaba del contentamiento y de cómo en el poder del Señor había aprendido a estar agradecido en toda situación, ya sea de abundancia o escasez. ¿Sí le ha pedido usted al Señor contentamiento? ¿O tiene usted contentamiento? ¿O todavía se queja? Yo recuerdo, a mí nunca se me olvida, empezando en los caminos del Señor, me pongo como ejemplo. Empezando en los caminos del Señor,
Pues empezamos en una iglesia donde se predicaba de abundancia y de que Dios nos iba a bendecir y mejor dicho un poco de cosas. Y pues uno se la cree, ¿no? Dije, no, esto vamos a ser, mejor dicho, tremendos empresarios, vamos a tener de todo. Y un día empezó el Señor ahí a formarnos, como a apretarnos las tuerquitas, porque eso es lo que tiene que hacer el Señor. No se le olvide que Dios tiene que formarnos en toda área, porque si no pasamos por situaciones, entonces Dios cómo nos forma. Amén. Y pasamos una situación con mi esposa y era fuerte. Gracias a Dios no faltaba la comida, pero solamente había arroz y huevo. ¿Qué era la comida? Arroz y huevo. ¿Qué era el almuerzo? Arroz y huevo. ¿Qué era el desayuno? Huevo con arroz. Y después, huevo revuelto con arroz. Y todos los días era eso. Y yo en medio de la situación, yo me cargué. Yo lo digo, porque lo digo para la gloria del Señor. Yo me cargué. Y yo decía, pero ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Pero por qué si estamos sirviendo al Señor? Todos los días solo huevo y arroz, huevo y arroz. Ni un pedacito de carne, decía yo. Y lloraba. Crea lo que lloraba, cargado por la situación. Y el Señor, ¿qué hizo el Señor? Me tapó la boca. Un día sin saberlo. En ese momento usó a Cristina, me acuerdo. Por allá Cristina estaba en un asado y eso sobró un poco no de carne y ella llegó con un platonado de carne. Ay, mire, es que estuve en tal lado y esto sobró y yo me acordé de ustedes y se lo traje. ¡Pum! El cachetadón. Y comí carne que hasta me hizo daño, no pude comérmela toda, ¿sí ve? Pero ¿quién hace eso? El Señor, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque no aprendemos a tener contentamiento. Debemos ser agradecidos con el Señor en todo tiempo. Y Pablo decía, he aprendido a estar en toda situación agradecido con Dios, ya sea en abundancia o en escasez. Pero Dios hace eso. Sigue diciendo Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás el buey o el asno de tu prójimo. Pastor, pero no hay, hoy ¿qué vamos a codiciar el buey o el asno de nuestro prójimo si no estamos en el campo? No hay zorras, ya no hay zorras, ¿no? Ahora ahí es visitaxis. No codiciarás el visitaxi de tu prójimo. La ciclita, el triciclo, no codiciarás. En la economía antigua, los animales de servicio representaban el sustento del hombre. Un campesino que tuviera varios bueyes fuertes podría arar mucho más terreno y asimismo cosechar más cultivos. En ese tiempo los bueyes eran como las máquinas que hoy tenemos para arar la tierra, ¿no? El que tuviera hartos pues tenía buena maquinaria. Los burros eran animales de carga que los comerciantes utilizaban y los hombres con gran cantidad de estos animales estaban muy bien e incluso podían alquilarlos obteniendo muchos más ingresos. Codiciar los animales de trabajo de otro conlleva a una insatisfacción con el sustento propio. Y esta actitud de codicia crea resentimiento hacia Dios y celos y envidia hacia los vecinos. Para ponerlo en nuestros días, hoy codiciar el buey o el asno de un vecino sería de la siguiente manera. ¿Por qué él se lleva la mayoría de las ganancias? ¿Se han escuchado eso? Ese es un mal que se ha visto desde mucho tiempo. Los empleados quieren ganar más que el patrón. ¿Sí o no? Quieren ganar más que el jefe. ¿Y por qué el jefe se gana todo eso si yo soy el que estoy aquí trabajando y al sol y al agua? Pues porque el jefe ya pasó su proceso, él ya se esforzó, Dios lo bendijo, bueno, en fin. Mucha gente ve solamente donde está el negocio y a dónde está en el momento, pero no se dan cuenta de todo el proceso que hubo para llegar a donde está ese negocio. ¿Cierto? Pero ¿por qué él se lleva la mayor? Así suena codiciar el buey o el asno en este tiempo. Sería ¿por qué él se lleva la mayoría de las ganancias? Si yo trabajo más duro que él, pero yo veo que no avanzo. Ese es el pensamiento de muchos empleados, en muchas empresas, en muchos lugares.
Si pudiera tener lo que él tiene, entonces yo podría estar mejor. Eso es codiciar el buey o el asno en este tiempo. Como en el caso de la lujuria, no podemos decir que amamos y servimos a nuestro prójimo si estamos celosos de su posición de vida. ¿Por qué él está así y yo no? Yo quiero estar así. Pero codiciando, envidiando, teniendo celos. Codiciar el sustento de otro es creer que Dios no está haciendo bien su trabajo cuidando de nosotros. Ya que estamos acusando, óigalo bien, estamos acusando directamente a Dios de ser injusto en la forma en que ha bendecido a esa otra persona. Dios, me parece injusto. ¿Por qué ese sí tiene y yo no? Sigue diciendo, no codiciarás nada que pertenezca a tu prójimo. Termina diciendo el versículo de Éxodo 20:17. Ninguna otra cosa que le pertenezca a tu prójimo la codiciarás. Este mandamiento cubre todas las posesiones. Debemos guardar nuestros corazones para no caer en la codicia en ningún área. Hay un ejemplo bíblico de alguien que fue vencido por la codicia y llegó a hacer cosas terribles. Vamos a mirarlo en la Escritura. Voy a leerlo rápidamente. Está en Primera de Reyes, tome nota allí, Primera de Reyes capítulo 21, los versículos 1 al 16. Vamos a ver un ejemplo de la misma Escritura. Nada mejor para ilustrar que la misma Biblia. La misma Biblia ilustra de lo que habla. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16, nueva traducción viviente. Dice la Escritura, atención, había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Un hombre y el rey. Cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, en nombre del rey, selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas, proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo, este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel, Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab, ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quiso venderte? Bueno, pues ahora es tuyo, Nabot. Ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor, hasta ahí. Qué tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llevar la codicia? Hasta llevarnos a hacer cosas, ¿qué? Terribles. Como podemos ver,
cuando permitimos que la codicia se salga con la suya, puede llevarnos a problemas mayores. Otro ejemplo claro de codicia se encuentra en la historia de Acán, en el libro de Josué. Acán desobedeció a Dios al tomar objetos valiosos de Jericó, lo que resultó en el castigo de él y de su familia. Mire lo tremendo. En Josué 7, versículos 20 al 25, Josué 7, versículos 20 al 25, Dios le había advertido al pueblo que de los botines de guerra no se quedaran con nada de lo que había sido destinado para ser destruido, y que todo lo que era de plata o de oro debería ser consagrado y puesto en el tesoro del tabernáculo. Dice el pasaje, Acán respondió, Acán va y toma de esas cosas que Dios habría prohibido y se las guarda. Y el pueblo, por causa de esto, el pueblo va a ir a pelear con un ejército, y como es tan pequeño, dice, no vayamos todos, solo vamos unos 300. Y resultan derrotándolos y persiguiéndolos a causa del pecado de Acán. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. ¿Cómo se hubiera sentido usted allí? Ahoritica en la situación en la que usted está. 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba, ¿qué? Medio kilo, imagínese. Eso apenas los ojos le alumbran, ¿sí o no? Pero Dios dijo, no van a coger nada. Dice, los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán lo había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán, a su familia, y quemaron los cuerpos. Acán subestimó a Dios y no tomó sus mandatos en serio. Pensó que no era mucha cosa y que nadie se iba a dar cuenta. Sin embargo, los efectos de su codicia los sintió toda la nación y sobre todo su familia, al igual que con Acán. Toda su familia fue la que sufrió las consecuencias, porque a veces pensamos que son cosas insignificantes, pero usted no se imagina cómo afecta a una nación, cómo afecta a una familia. Por ejemplo, los empleados que roban en una empresa. Ay, eso no tiene nada, esa empresa es grandísima. Pero usted no se imagina cómo eso afecta arriba, cómo eso afecta a otras personas, se ven afectadas otras familias, ¿no? Sobre todo en esas empresas donde se han robado mucha plata y después empiezan a recortarle el sueldo a los empleados, empiezan a cortar personal, empiezan a no pagarles cumplido, empieza a no llegarles la misma plata. Si ven cómo todo se ve afectado, no es solamente sino que afecta a más personas. Al igual que con Acán, nuestras acciones afectan a muchas personas y no solamente a nosotros. Hay personas que terminan justificando sus pecados, convenciéndose de que no significan gran cosa.
como se justificaba Robin Hood. ¿Sí saben cuál era el lema de Robin Hood? Quitarle al rico para darle a quién? Justificándose, ¿sí o no? Y muchos dirían, uy, no, pues eso es una bendición, está bien hecho. No. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, voy a leerlo en la versión Biblia libre, Biblia lenguaje básico, nos dice cómo podemos guardarnos de la codicia, pero también nos advierte de las consecuencias de ella. Dice el pasaje, Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 10. Dice la Escritura: por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor. ¿Cuántos saben que el cristianismo nos trae una mejor vida? Pero no como muchas veces lo piensa la gente, no, venga que Dios le va a solucionar sus problemas. No, usted tiene que arrepentirse para que sus problemas cambien. Dice, la vida cristiana nos da una vida mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Cuál es el remedio para la codicia? Estar contento con lo que tenemos. No codiciar las cosas de los demás. No quiere decir que no anhelemos progresar, no quiere decir que no anhelemos avanzar. El problema está cuando desviamos nuestra mirada del Señor y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántos quitaron la mirada del Señor y empezaron a mirar para Estados Unidos? ¿Sí o no? A otro lado. Es que allá está mi bendición, es que allá. En todo lugar, si la Escritura misma dice, hablando de las bendiciones del Señor, bendito será tu entrar, bendito será tu salir, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, porque ¿quién es el que da la bendición? El Señor, donde sea, donde usted esté, sin importar si está aquí en Colombia, en Chile, es Dios el que da la bendición. Porque cuando nacimos, no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de tener ropa y comida, pero los que solo piensan en ser ricos, solo los que, plata, es que hay que hacer plata. Pero solo los que piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, vea lo tremendo. Son tentados a hacer cosas necias y perjudiciales que terminan por destruirlos. Cosas necias y perjudiciales. ¿Cuántos no se fueron por allá persiguiendo las riquezas impulsados por Satanás y se metieron por el Darién? ¿Y cómo terminaron? Mal. Los hijos muertos, bebés quedaron allí muertos y les tocó dejarlos allá, dejar a sus hijos allá porque no podían llevárselos, no podían cargar con un muerto. Pero dice, los que solo piensan en hacerse, caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas necias. ¿Cuántas mujeres, hombres pasaron cosas terribles allá pasando esa frontera de México donde es tierra de nadie, donde no hay policía, donde no hay ley de nada? Y sufrieron abusos y tantas cosas. Por eso dice, si ven, caen en las trampas de Satanás, son tentadas a hacer cosas necias, perjudiciales que terminan por destruirlos. ¿Sí ven? Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. O raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se han apartado de la fe. Óigalo. No, es que sacrifican su relación con Dios por ir a hacer dinero. Sacrifican su relación, su futuro con el Señor por un futuro que les promete Satanás. Muchos se han apartado de la fe y han acabado teniendo muchos problemas y sufrimientos. Qué tremendo, ¿no? Dios nos dio mandamientos contra la codicia para nuestro propio beneficio. No se puede decir que estamos agradecidos con Dios por lo que nos da y al mismo tiempo ser codiciosos.
La codicia mata el contentamiento, el gozo y la paz. Cuando en lugar de estar viendo lo que no tenemos, le demos gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Cuando hacemos eso, nos protegemos nuestro corazón de caer en la codicia. Amén. Ahora hablemos del otro lado contrario. Dijimos que la codicia y qué? Y la generosidad. Amén. La generosidad es la disposición de dar y compartir desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Es una virtud que refleja el amor y la compasión de Dios hacia la humanidad. La Biblia tiene muchos ejemplos de generosidad, pero por ejemplo en el Antiguo Testamento hay uno que impacta mucho y es la historia de Ruth. ¿Se han leído la historia de Ruth y Noemí? Eso está en Ruth capítulo 1, versículos 16 al 17. Les pongo un poco el contexto. Noemí parte con su esposo y con sus hijos, se van de Jerusalén porque entra una gran hambre y ellos se van allí a una tierra y están allí los dos viejos con sus hijos se casan, muere el papá, queda la esposa, queda Noemí con sus dos hijos y sus nueras, pero después mueren sus hijos y queda ella con sus dos nueras. Y todos sabemos, según el contexto histórico, cómo era de complicada la vida para las mujeres en ese tiempo. Y más las viudas, porque si no quedaban con alguien que se hiciera cargo de ellas, ¿qué pasaba? Terminaban en pobreza, mendigando o terminaban prostituyéndose para sobrevivir. Entonces esta mujer queda con sus dos nueras y Ruth, una de ellas, es muy tremendo lo que hace esta mujer hablando de la generosidad, porque ¿quién sería capaz de hacer eso? Dice que Ruth, ella despide a sus dos nueras, les dice, no tengo más hijos para que ustedes se casen con ellos, más bien váyanse y busquen un hombre que las acobije y les dé una buena vida, porque si se quedan conmigo, van a caer en la mala. Y Ruth decidió quedarse con su suegra Noemí y cuidarla a pesar de todo eso. Tremendo, ¿no? Tremendo ejemplo de generosidad. O sea, ni siquiera pensó en su propia vida. Otra dice, no, pues yo estoy joven y bella, ¿qué hago? Me voy, ¿sí o no? Pero no quiso dejar a su suegra. No la dejó. Dice en Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17, dice la palabra del Señor, dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y usted sigue leyendo esa historia de Ruth y ve cómo el Señor bendice la generosidad de esta joven. Esto es una historia maravillosa. Le invito para que la lea en la casa, busque el libro de Ruth. Está después de Jueces. Lee Jueces y ahí enseguida está Ruth, es cortico, no tiene muchos. Y puede leer esa historia tan maravillosa. En el Nuevo Testamento, Jesús es el máximo ejemplo de generosidad. Su sacrificio en la cruz para la salvación de la humanidad es el acto más grande de amor y de generosidad. Eso le damos gracias al Señor ahorita por eso. Además también en la parábola del buen samaritano, ese es otro ejemplo. Jesús nos enseña a ser generosos y compasivos con los demás, independientemente de su condición o nacionalidad. ¿Se han leído la historia del buen samaritano? Eso está en Lucas 10, versículos 25 al 37, para que vean ese ejemplo de generosidad. Lucas 10, versículos 25 al 37.
La generosidad trae bendiciones tanto al que da como al que recibe. Mire lo que dice el Señor en Proverbios 11:25, hablando de la generosidad, se nos dice, Proverbios 11:25, dice, el alma generosa será prosperada. ¿El alma qué? ¿Tacaña? Los recodos serán prosperados. No. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. En el Nuevo Testamento Jesús afirma, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero dice, den y se os dará. Lucas 6:38 es ese pasaje, de dad y se os dará. Lucas 6, versículo 38. Para vivir de acuerdo con los principios bíblicos de generosidad y evitar la codicia, es importante practicar el contentamiento y la gratitud. Si tú no practicas esas dos cosas, es imposible que no te dejes llevar por la codicia. El contentamiento y la gratitud son actitudes que deben estar en nosotros todos los días de nuestra vida. La gratitud, estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Porque finalmente, ¿quién es el que prospera, el que hace prosperar? Dios. Él nos da lo que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo escribe, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese versículo ya lo leímos, que es Filipenses 4:11. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Además, debemos recordar que todo lo que poseemos proviene de Dios y que somos solamente administradores de sus bienes. Solo somos administradores, pero todo proviene de Dios, todo. Si usted no tiene más es porque Dios no le va a dar más, porque Dios conoce su corazón. Si así nomás nuestro corazón es terrible, imagine con plata. Ahí sí es que pasa con la camioneta y me ve a mí, pastor, súbase. Y yo voy a abrir la puerta, súbase, pero al andén, pastor. Y ya no lo vuelvo a ver en la iglesia. En cambio aquí sí ve, sí llega. Le toca llegar en cicla, bueno, en fin. Pero ahí llega, porque Dios conoce nuestro corazón. Algunos consejos para practicar la generosidad. Ayudar a los necesitados. Identificar a personas en situación de necesidad y ofrecer nuestra ayuda. Eso son una forma de practicar la generosidad. Identificar a las personas que están en situaciones con la sabiduría que da el Espíritu, ¿no? Hay que orar al Señor y pedir sabiduría, pero si usted tiene de dónde ayudar, ayude. Recuerde que todo lo que usted dé se lo das al Señor. Todo es del Señor y el Señor no es deudor de nadie. Otro consejo práctico es dar con alegría, ofrecer nuestras ofrendas y donaciones de corazón con una actitud de gratitud y alegría. Eso es otro consejo práctico. ¿Dar qué? Con alegría, no con tristeza, no porque me toca. Porque eso no sube delante de Dios. Si tú todavía tienes problemas con el dar, en especial con el darle el primer lugar al Señor en tus finanzas, órale al Señor para que Él te ayude. Y yo sé que el Señor te va a hablar. Otro consejo práctico es compartir nuestro tiempo y talentos voluntariamente en organizaciones benéficas o en la iglesia. Si yo sé que tengo tiempo de sobra para ayudar acá, bueno, pastor, mire, a mí me queda tiempo tal día, ¿será que yo puedo colaborar en algo? ¿Será que yo puedo? Eso es ser generosos, porque ¿de quién es el tiempo? De Dios. Nuestra vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. Usted está dando de su vida, de su tiempo, para la obra del Señor. Y otro consejo práctico es enseñar a nuestros hijos. Empiece a enseñarle a sus hijos este principio tan importante de ser generosos.
de no pensar solamente que todo es para ellos. Enséñele a compartir. No que trajeron el pan y su hijo se guardó el medio pan y después está pidiendo, ay, no hay más pan. No, enséñele a pensar primero en los demás, que los demás sirvan primero y a mí me dejen después. Estar atentos, ay, de pronto si al niño todos los días le empacan tremendas onces y resulta que por ahí hay un niño que, joder madre, todos los días llega con una moneda de 50 para un dulce. Enséñeles a estar atentos a eso. En tu salón, ¿será que hay un niño que tú mires? Sí, mami, hay un niño que eso llega pálido del hambre. Esto es importante, que enseñarle a los hijos, inculcarles a las nuevas generaciones el valor de la generosidad, pero también mediante el ejemplo y la enseñanza directa. Seamos ejemplo para los niños de lo que es la generosidad. Amén. En conclusión, la Biblia nos llama a rechazar la codicia y a vivir una vida generosa, reflejando el amor y la compasión de Dios en nuestras acciones. Al seguir estos principios, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también contribuimos a crear un mundo más justo y solidario. Recordemos siempre las palabras de Jesús, que están en Hechos 20:35, cuando el Señor dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Nunca se nos olviden estas palabras. Hay más bendición en dar que en recibir. Amén. Póngase sobre sus pies. Y vamos a darle gracias al Señor. Examine su corazón a la luz de este tema, hablando de la mayordomía. Porque ¿cuántos no desperdiciaron su vida por estar de cosas que no tenían que estar detrás de cosas que no tenían que estar? ¿Cuántos perdieron la vida por estar persiguiendo el afán del dinero, la riqueza? Por dejar llenar su corazón de codicia. Se dejaron convencer y hoy en día ya no están con nosotros. Entonces examina tu corazón si hay algo de codicia en ti. Examina tu corazón si ha habido queja, si ha habido reclamos a Dios. Vuelvo y lo digo, si Dios muchas veces no permite, porque la Biblia dice que Él es el que prospera, que Él es el que quita y Él es el que pone reyes, que Él es el que pone a unos en lugar de honra y a otros en otro lugar, es porque Dios conoce nuestros corazones, es porque Dios ha querido guardarnos. Hay un proverbio que dice, no me des demasiado porque puedo olvidarme de ti, y tampoco me dejes pasar necesidad porque también puedo olvidarme de ti y negarte, sino dame lo necesario, lo que tú sabes que yo necesito. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Entonces aprende a pedirle al Señor conforme a su voluntad. Señor, tú sabes lo que yo necesito. Yo quiero esto, pero tú sabes lo que verdaderamente yo necesito. Amén. Entonces cierra tus ojos allí y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche, Señor bendito. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Padre eterno. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Hoy presentamos nuestro corazón una vez más delante de ti, tú lo conoces y queremos pedirte perdón, Señor bendito, si has hallado en nuestro corazón, hemos dejado albergar la codicia en nuestro corazón, si por causa de eso ha habido descontento en nuestra vida, ha habido queja, ha habido murmuración, ha habido tal vez duda en cuanto a ti, ha habido tal vez duda o reclamo en cuanto a tu justicia, en cuanto a tu cuidado, Señor. Y pensamos, Señor, a veces que tal vez tú eres injusto, porque tal vez muchos tienen mucho más de lo que nosotros tenemos. Pero, Señor, también la Escritura dice que a veces tú
Hay gente que es bendecida, pero para su perdición, Señor. Y por eso, Señor bendito, nosotros te damos gracias por hasta este momento mantenernos humildes, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener contentamiento. Ayúdanos, Señor, a ser cada día agradecidos con todo lo que tú nos das, Señor bendito. En cuántos lugares hay escasez de tantas cosas. Tú y yo tenemos simplemente que caminar un momento, abrir la llave y ahí está el agua. Hay personas que tienen que caminar 3, 4 horas para conseguir un balde de agua. Hay personas que tienen que cortar leña, caminar tantos kilómetros para poder prender un fogón. Tú simplemente abres la llave y ahí está el gas. Gente que no tiene luz, solamente la luz del día, y en la noche no tienen con qué alumbrarse. Y tú ves aquí todo iluminado. Gente que no tiene tantos recursos, pero tú estás en una comodidad muy tremenda. Y por eso apréndele a dar gracias al Señor, porque Dios ha sido fiel. Dios es generoso. Y empieza a mirar tal vez cómo puedes tú, de esa generosidad que Dios te ha dado, ser generoso para con otros. Mira la necesidad a tu alrededor. Dile, Señor, permíteme ser un instrumento en tus manos. Dame la sabiduría para hacer bendición para otros. Padre, perdónanos, Señor, porque a veces nos olvidamos que el dueño absoluto de todo eres tú, Rey de Gloria. A veces olvidamos, Señor, que tú eres el que nos da todo. Por eso perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas, si hemos pensado solamente en nosotros mismos, Señor. Si tal vez has puesto la necesidad a nuestro alrededor y no nos hemos dado cuenta, Señor bendito. Ayúdanos, bendito Padre. Ayúdanos a recordar tus palabras cuando dijiste que es más bienaventurado dar que recibir, Señor. Por eso perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayuda a guardar nuestro corazón de la codicia y ayúdanos cada día a ser más generosos, Señor, porque todos somos administradores de alguna cosa en esta tierra, de todo, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, todo le pertenece a Él y solamente somos administradores, lo tenemos prestado en esta vida. Un día tendremos que rendirle a cuentas a aquel que nos entregó todo en nuestras manos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito es tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Damos gracias al Señor. Invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Hágalo voluntariamente, hágalo con alegría, hágalo de corazón, como para el Señor. Como dice la Escritura, Dios ama al que da con alegría. Les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, las mujeres que se quieran conectar los viernes, todos los viernes a la reunión de Maestras del Bien. Todos los viernes a las 7:30, reunión en línea. No es presencial, es en línea para que más mujeres puedan conectarse desde tal vez en el bus, su lugar de trabajo, en fin, donde pueda hacerlo. Les invitamos, les animamos a que puedan conectarse a este grupo de estudio bíblico y de oración. Y los sábados también nuevamente continuamos con nuestro servicio aquí en la casa del Señor. Hoy lo hablaba la palabra, podemos ser generosos aún con nuestro tiempo, con nuestra vida. Si usted tiene la disponibilidad, si usted tiene el tiempo, los sábados estamos desde las 7:30, 8:30, 9 más o menos, haciendo el aseo de la casa del Señor. Eso es otra manera de ser generosos. Entonces les animamos a aquellos que tengan el tiempo y tengan la disposición de hacerlo voluntariamente, los sábados de 7:30. Y el domingo continuamos con nuestro culto de alabanza y adoración al Señor. No olviden que este domingo es el último fin de semana del mes, entonces tenemos la cena del Señor, ¿sí? Todos los últimos el último domingo de cada mes
es la cena del Señor, último domingo. Entonces su merced véngase bien bonito como para el Señor, como para la cena del Señor. Y vamos a estar todos aquí alegres recordando el sacrificio de Cristo, la victoria que ganó el Señor por nosotros, la victoria sobre el pecado. Entonces no lo olviden. De igual manera los que nos están viendo, si los hermanos que nos están viendo, no olviden, este domingo tenemos la cena del Señor. Quisiéramos tal vez continuar, no sé si lo programamos en estos días, programamos, ¿se acuerdan que programamos tener un compartir ese día aquí con los hermanos? No sé si podamos organizarlo ahorita en estos días, y como lo hicimos ese día, una persona trae una cosa, otra persona trae otra cosa y compartimos acá un almuerzo en familia en Cristo. Amén. Entonces vamos a ver cómo nos podemos organizar. ¿Listo? Entonces no lo olviden. Próximo domingo la cena del Señor. Ahí continuamos con nuestro discipulado. No olviden. Este domingo sí ya arrancamos confiando en el Señor, continuando con nuestro discipulado. Estamos conociendo las Escrituras, no lo olviden. Entonces después de las 11 vamos hasta las 11:30, vamos hasta la 1 y de ahí tenemos nuestro compartir. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Padre, gracias una vez más por este tiempo, por tu palabra, por la bendición de estar en tu casa, por permitirnos tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos cada día a perseverar en esto que nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de todo cuanto nos dices en tu palabra, de lo que nos exhortas en nuestro corazón, de ponerlo por obra, Señor, porque allí es donde cobra poder y vida tu palabra en nosotros, cuando la ponemos por obra. Dice la Escritura que no son solamente los oidores, sino los hacedores de tu palabra, los que serán justificados, porque por sus frutos los conoceréis. Por el fruto que tú y yo demos, vamos a ser conocidos por el Señor. Así que te invito, te animo a que no seas un árbol estéril, sino que seas un árbol que dé fruto, para que otros vean ese fruto de Cristo en tu vida y quieran ese fruto también para ellos. Padre, gracias, bendecimos las ofrendas, Rey de Gloria, gracias por tu provisión. Gracias porque hasta este momento tú has proveído para sostener tu casa, Señor. Seguimos confiando en lo que tú haces. Seguimos confiando en que tú sostendrás este lugar, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, a abrirlo, porque tú, Señor, es tu obra, no es obra nuestra, sino es la obra tuya, Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor. Bendecimos las ofrendas, bendecimos cada vida, cada corazón. Bendice el fruto del trabajo de las manos de mis hermanos, Señor. Dales sabiduría para administrar y ayúdales a hacer bendición a mucha gente, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludo a las personas que se conectaron. El Señor les bendiga. Nos vemos el domingo con la cena del Señor. Todos alegres para exaltar a nuestro Rey. Un abrazo a todos. Bendiciones.